Un tranquilo suburbio de Atlanta se vio sacudido por un brutal asesinato. Roswell no estaba acostumbrada a los homicidios, por lo que fue un gran golpe para toda la comunidad. Un adinerado hombre de negocios fue encontrado muerto a golpes. Fue extremadamente violento. Había sangre por todas partes. Sin duda era un crimen pasional. La policía tenía que examinar a fondo la compleja vida sexual de la víctima. Fue un crimen con un fuerte componente sexual. Para que así un salvaje asesino fuera juzgado. Ella tenía un lado muy tortuoso, casi malvado. Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Roswell, Georgia, un próspero suburbio al norte de Atlanta. Es una ciudad dormitorio. Muchos de sus habitantes van por las mañanas a Atlanta y vuelven por la noche. Es un lugar tranquilo al abrigo de la gran ciudad. Muchos han vivido aquí toda su vida, generaciones. La mayoría de ellos se conocen. Es un buen lugar para tener familia. Está considerada una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Pero de vez en cuando, la violencia afecta incluso a los lugares más seguros. Y cuando el brutal asesinato de un rico hombre de negocios expone una vida secreta de sexo y excesos, la tranquila comunidad se ve sacudida en sus raíces. El misterio del millonario y playboy Lance Herndon empezó con una llamada al 911. ¿Roswell 911? Necesito ayuda. Alguien ha matado a mi hijo. La llamada la había hecho la madre de Lance Herndon. Bien, dígame qué ha ocurrido. No lo sé. He llegado a casa. Mi hijo tiene 40 años. Le he encontrado en el dormitorio. Dense prisa, por favor, dense prisa. ¿Tiene 40 años? ¿Usted qué cree que ha pasado? No lo sé, está sangrando, está en la cama. Bien, ¿respira? No lo sé. Vengan, por favor. Cuando acudieron los agentes, observaron que se trataba de un homicidio, por lo que precintaron la zona y llamaron a los inspectores. El inspector Skip Tucker y el sargento Bill Anastasio del Departamento de Policía de Roswell se encargaron del caso. ¿Qué tenemos? Varón, 40 años, negro, fuerte traumatismo en la cabeza. ¿Han forzado la entrada? No hemos encontrado nada. ¿Testigos? No. Cuando hemos tenido algún homicidio, siempre ha sido en los barrios de clase baja. Por eso este quedaba fuera de lo normal. ¿Qué tenemos? Varón negro, de unos 40 años. Por ahora, la causa de la muerte es un fuerte traumatismo en la cabeza. En el dormitorio, la policía encontró a Lance Herndon, asesor informático y prominente empresario, muerto en su propia cama. ¿Ven cómo tiene los brazos cruzados encima del pecho? Le habían golpeado la cabeza y la cara, lo que era muy significativo. Había salpicaduras de sangre en la pared, lo que indicaba un fuerte traumatismo. Estaba tumbado de espaldas, los brazos cruzados sobre el pecho. Daba la impresión de que alguien lo había puesto así. No había señales de que hubieran revuelto nada, ni de robo, ni que hubieran forzado la entrada. Las puertas estaban cerradas. Desde el principio quedó claro que el señor Herndon dejó entrar a su asesino, que se trataba de alguien que conocía. La policía científica registró hasta el último centímetro del dormitorio en busca de pruebas. Nos dimos cuenta de que el vídeo tenía una cinta y estaba conectado. No se veían las imágenes, pero cuando las visionamos vimos que era una cinta porno. En la mesita de noche encontramos un condón sin utilizar. Y también había una botella o tubo de lubricante.
El hecho de encontrar a la víctima en su dormitorio, desnudo, con una cinta porno y lociones corporales en la mesita de noche, nos llevó a creer que había un componente sexual. Pero la policía no encontró nada que le llevara al asesino. No había nada que nos señalara a una determinada persona. Parece que el cuerpo estaba en esta posición y no lo habían movido. Cuando lo golpearon... Múltiples golpes. El dormitorio fue registrado en busca de huellas. Las únicas identificables que encontraron eran del señor Herndon. Así que estamos buscando un objeto duro de unos 45 centímetros de largo. Algo que hubiera podido matarle. Registramos la casa y el jardín de su propiedad, así como sus alrededores, en busca del arma homicida, pero no encontramos nada. Pero los investigadores observaron que algo faltaba en la casa. Los empleados de Herndon, que trabajaban en su casa, les dijeron a los inspectores que faltaba el portátil de la víctima. El maletín del portátil seguía en el despacho. Y eso era extremadamente alarmante para ellos, porque siempre que el señor Herndon se llevaba su portátil, lo hacía con el maletín. El portátil era lo único que faltaba en el despacho de Herndon. ¿Se lo había llevado el asesino? Si podíamos encontrar el portátil, nos llevaría al asesino, o nos mostraría la parte de la historia que faltaba en ese momento. Con el tiempo en su contra, los agentes interrogaron a Jackie Herndon, la madre de Lance. Jackie estaba muy afectada, trastornada. Procurábamos mostrarnos compasivos, pero era vital que nos diera la mayor información posible inmediatamente. Según Jackie, Lance era apreciado por toda la comunidad. No se le ocurría a nadie que hubiera podido hacerle algo así. Jackie le dijo a la policía que conocía la compleja vida amorosa de su hijo. Lance Herndon se había divorciado de su esposa. En ese momento tenía un hijo de 5 años y 1 o 2 novias. 2 novias y una exesposa. Los investigadores tenían su primera pista. Empezamos a investigar a todas aquellas personas implicadas en su vida, personal y románticamente. Analizamos a los posibles sospechosos y quién podría beneficiarse de su muerte. Buscas las pólizas de seguros de vida por si ahí está el posible móvil. Muy pronto, eso fue precisamente lo que encontraron. Un móvil. La exesposa de Herndon era la única heredera de su negocio con unos beneficios de $1 millón anuales. Siendo la exesposa la única heredera del negocio, a su muerte, lógicamente la consideramos sospechosa. ¿El millonario y playboy Lance Herndon había sido asesinado por su exmujer para quedarse con su negocio? En el tranquilo suburbio de Roswell, Atlanta, Georgia, un prominente hombre de negocios, Lance Herndon, había sido asesinado en su propia cama. Los inspectores sospechaban que su exesposa pudiera estar implicada. ¿Había alguien en casa? Las frecuentes juergas de Lance destruyeron su matrimonio con Janine. En esos casos, la exmujer, la trastornada exesposa, suele ser la primera sospechosa. Tras su muerte, ella controlaría un negocio de $1 millón anuales. Queríamos hablar con ella inmediatamente. Los inspectores llevaron a la exesposa de Herndon a la comisaría para interrogarla. Sé que es difícil para usted. ¿Qué clase de relación mantenía con Lance? Dijo que habían estado casados durante varios años, que tenían un hijo y que tras esos años de convivencia, el matrimonio se había disuelto y habían decidido divorciarse. Tras su divorcio, creo que mantenían una relación de amistad. Habían quedado como amigos. Era bastante generoso con usted, ¿verdad? Sí, en realidad sí. No estaba seguro de si era una exesposa realmente afligida o si todo era un montaje. Los investigadores presionaron a Janine Herndon. Le preguntaron dónde se encontraba la noche que Lance fue asesinado. La noche que Lance murió,
Tengo entendido que usted estaba en una fiesta. ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. Janine Herndon nos dijo dónde se encontraba la noche del asesinato, por lo que sabíamos dónde había estado. ¿Y el negocio de informática que heredaría la muerte de Lance? Resultó que en realidad no era tan buen negocio. Ella sabía que el negocio tenía problemas. Lance casi se había quedado sin fondos. Creo que a la policía le sorprendió que esa aureola de éxito que Lance Herndon vendía a la gente no fuera cierta. A medida que fueron penetrando en las entrañas de su negocio, su vida personal, su imagen, vieron que tenía problemas. El negocio iba mal y el dinero de Herndon se iba evaporando. Y el móvil de su asesinato también. Si alguien le mataba, los beneficios económicos de su muerte eran mínimos. Por ello, lo eliminamos como posible móvil. Llegué a la conclusión de que en este caso, Janine era tan víctima como su exmarido. Pero parecía que todo el mundo en Roswell hablaba del caso del millonario asesinado. Lance Herndon era un juerguista, un hombre que supuestamente tenía el mundo a sus pies. Y encontrarlo muerto de forma tan grotesca, creo que fue un golpe muy duro. La gente quería saber si un asesino andaba suelto, si corrían peligro, si deberían cerrar la puerta, si tenían que mantenerse más vigilantes. Cuando en una comunidad tienes un asesinato no resuelto, no puedes evitar que crezca la inquietud. Los agentes se centraron en la autopsia. Según la autopsia, lo habían golpeado en la cabeza y la cara no menos de 5 veces, posiblemente 10. Y una en la región posterior de la cabeza. La autopsia también reveló el que podría ser el ADN del asesino. Se encontró el ADN bajo las uñas del señor Herndon, restos de piel y posiblemente de sangre. Los investigadores estaban confeccionando el perfil del asesino. En este caso, el asesino golpeó al señor Herndon múltiples veces en la cabeza, lo que indicaba que era algo personal, motivado por la ira. Fue extremadamente violento. Había sangre por todas partes. Siempre que ves esos excesos en un asesinato, normalmente se trata de un crimen pasional. Cólera, pasión, excesos. ¿Quién odiaba tanto a Lance Herndon para asesinarlo tan brutalmente? Los agentes tenían que investigar a fondo la vida de Herndon. Primero, hablaron con sus empleados. Preguntamos a sus empleados si el señor Herndon tenía enemigos en el negocio o si alguien le había amenazado recientemente. No nos proporcionaron ningún indicio. No tenía enemigos ni había ningún móvil relacionado con su negocio. Pero los empleados de Herndon conocían su activa vida social. Todos sabían que Lance era un mujeriego. Tenía varias amigas. Una de las amigas de Herndon destacaba sobre las otras. Se llamaba Dionne Baugh. Lance Herndon estaba obsesionado con Dionne Baugh. Era inteligente, mundana y la clase de mujer con la que puedes presumir. Había sido un romance breve y él había empezado colmándola de regalos. Lance le había comprado un Mercedes, le había dado tarjetas de crédito y más o menos la mantenía. Pero la relación entre Herndon y Baugh pronto empezó a ir mal. Lance dejó de contestar las llamadas de la señorita Baugh semanas antes de su muerte. Intentaba distanciarse de ella. ¿Una separación poco amistosa llevó al asesinato? No ha entrado nadie. En Roswell, Georgia, la policía investigaba el asesinato de un empresario millonario, Lance Herndon.
Los agentes se habían centrado en una de las amigas de Herndon, Dionne Vaughn. Queríamos hablar con las mujeres que había habido en la vida de Herndon, debido al componente sexual del crimen. Los investigadores llevaron a Vaughn a la comisaría para interrogarla. De haber sabido que había una cámara, me habría arreglado un poco. No se preocupe. Dionne Vaughn tiene una personalidad persuasiva y convincente. Y creo que al principio del interrogatorio creía que podría engatusar a los investigadores. Los agentes le preguntaron a Vaughn sobre su relación con Lance Herndon. ¿Lance la mantenía? Bueno, hasta cierto punto. ¿Cómo es eso? Me daba dinero todas las semanas. Me pagaba la universidad y me compraba los libros. También me dio una tarjeta de crédito. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿50? ¿100? ¿Qué puede hacerse con 50? Eso es para ir a comer. No, a veces me daba 700 y otras 500. ¿Todas las semanas? Sí, básicamente sí. Era un buen tipo. Maldición. Me siento incómoda. Espero que no lo grabe la cámara. No se preocupe. Los investigadores cambiaron de rumbo y se centraron en la noche que Herndon fue asesinado. También le ayudaba. ¿Recuerda la última noche que vio a Lance? Le vi esa noche a primera hora. Él pasó por su casa. Quería pasar la noche con ella, pero acababa de regresar del aeropuerto. ¿Sabía que él pasaría? Sí, me dijo que si no iba a su casa, él pasaría por la mía. Y yo le dije, no, lo cierto es que no me apetece tener compañía. Y él me dijo, bueno, pasaré de todas formas. Y yo le dije, en ese caso ven y trae el portátil. Y fue entonces cuando llevó el ordenador. La policía había resuelto una parte del misterio. Y fue entonces cuando llevó el ordenador. Dionne Vaughn tenía el portátil de Lance Herndon que había desaparecido. Me lo he repetido tantas veces. Ojalá le hubiera dejado quedarse conmigo. Ojalá le hubiera dejado quedarse conmigo. ¿Y él quería? Sí, pero no sé, yo quería estar sola. Vaughn dijo que Herndon le dio el portátil y luego se fue a su casa, pero ¿había dicho la verdad? Vaughn entregó a la policía el portátil de Herndon. Estábamos ansiosos por ver si tenía algún valor como prueba. Los técnicos del laboratorio examinaron el portátil y buscaron cualquier prueba que lo relacionara con el asesinato. Esperábamos que se hubiera producido una transferencia de sangre de la persona al portátil. Pero no encontraron nada. No encontraron ninguna prueba. El siguiente paso fue el disco duro. Y fue entonces cuando encontraron una pista que podía ser vital. En el portátil tenía una agenda de sus actividades diarias. En el día de su asesinato no había ninguna entrada. El hecho de que estuviera en blanco despertó nuestras sospechas, porque las actividades de la vida del señor Herndon estaban especificadas día a día hasta el 8 de agosto, y los días siguientes, con la excepción del 8 de agosto, que estaba en blanco. El hecho de que este día estuviera en blanco y fuera el día de su muerte era algo más que una coincidencia. Eso era muy significativo. ¿El asesino alteró la agenda de Herndon como algún tipo de tapadera? La policía volvió a interrogar a la última persona que tuvo el portátil, Dionne Vaughn, la exnovia rechazada de Herndon. Cuando los agentes investigaron a fondo, encontraron un incidente violento. La señorita Vaughn había sido detenida a principios de julio en casa de Lance Herndon. La policía de Roswell recibió una llamada informando de un escándalo en esa casa sobre la medianoche. El señor Herndon había llamado al 911. ¿911? Hola, hay alguien golpeando mi puerta a estas horas. Podría ser una antigua novia o lo que fuera, que me está creando problemas. ¿Una discusión entre Vaughn y Herndon acabó en asesinato? La policía estaba investigando el brutal asesinato de Lance Herndon.
Semanas antes de ser asesinado, Herndon llamó a la policía tras discutir con una de sus amigas, Dionne Vaughn. Si salgo y me enfrento a esa mujer que está como enloquecida y tengo que protegerme, tendrán un problema mayor que el de alejar a alguien de mi puerta. Dionne había sido detenida por uno de nuestros agentes un mes antes. Parece que fue a su casa y armó un escándalo. Y Lance no quería verla por allí, así que llamó al departamento de policía. Cuando llegaron, se mostró muy agresiva con el agente y fue necesaria llevarla a la comisaría. Parece que Dionne tenía mucho genio y no se necesitaba gran cosa para que saltara. Podía mostrarse muy violenta rápidamente. Entonces la policía encontró una relación directa entre el altercado doméstico y el asesinato de Lance Herndon. El día de la muerte de Lance Herndon, ella tenía que presentarse ante el juez acusada de allanamiento de morada de cuando había sido detenida en su casa. Vaughn contaba con que Herndon se presentara ante el juez y retirara los cargos, pero este no acudió. La policía volvió a llamar a Dionne Vaughn para interrogarla de nuevo. Y ahora tenían una teoría. Los investigadores creían que Vaughn había perdido los estribos cuando Herndon se negó a retirar los cargos por allanamiento de morada. Él no tenía intención de ir al juzgado ese día, ni hablar. Creo que se enfadó con él, entró en su casa y le golpeó la cabeza varias veces, porque no podía creerse que le hubiera hecho algo así, cuando se suponía que usted era su única chica. Se equivoca. Se equivoca. No, no me equivoco. No creo que me equivoque. Creo que tengo razón. Sí, está diciendo que yo le maté. No, no le maté. Al sentirse acorralada, Dionne Vaughn puso fin al interrogatorio. ¿Necesito llamar a un abogado? Eso depende de usted. Bien, quiero hablar con uno. ¿Quiere llamar a un abogado? Muy bien. Vaughn contrató un abogado y dejó de colaborar con la policía. Pero puede que no necesitaran su colaboración. La policía tenía el ADN del asesino. Durante la violenta pelea, Herndon intentó defenderse y arañó al asesino con las uñas. Se encontró el ADN bajo las uñas del señor Herndon, restos de piel y posiblemente de sangre. Y si el ADN de Dionne Vaughn coincidía con el del asesino, se enfrentaría a una acusación por asesinato. Resultó que el ADN encontrado en la víctima pertenecía a Dionne. Era un caso sólido contra Dionne. Una separación violenta que dejó a Vaughn sin acceso al dinero de Herndon, unos cargos por allanamiento que Herndon se negó a retirar, el portátil que tenía Vaughn y la última pieza del puzzle, el ADN de Vaughn encontrado bajo las uñas de Herndon. Estábamos absolutamente seguros de haber detenido a la asesina. Era una persona que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería, tanto si se trataba del dinero como del hombre. También tenía mucho genio y un lado muy tortuoso, casi malvado. Vaughn fue acusada de asesinato, pero se necesitarían 3 juicios y que se declarara culpable antes de que Dionne Vaughn fuera enviada a la cárcel. Iba a celebrarse el tercer juicio, en cuyo momento, justo antes de comenzar el juicio, Dionne aceptó declararse culpable de homicidio. Dionne Vaughn fue condenada a 10 años de cárcel. Fue una montaña rusa emocional para todos los implicados, especialmente la familia. Creo que cualquier condena como esa deja un sabor agridulce. Lance Herndon y todo lo que representaba en la comunidad fue una gran pérdida, una gran pérdida. Creo que la familia se sintió aliviada al saber que su hijo o su exmarido fue de alguna forma compensado cuando la mujer que se declaró culpable fue condenada a una sentencia de cárcel.